tenemos con nosotros al autor de este maravilloso libro, que es Javier Cosnavach, Zombies de Leningrado, que al parecer está basado en hechos reales y me comentaron que es muy interesante. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, seguro que tú nos puedes... Mal, ya estás tardando. Ya estoy tardando. Mira, me lo voy a comprar después. Una gran idea. Entonces, casi te cedo a ti la palabra y nos cuentas un poco de qué va. ¿Te parece? Pues sí, sí. Cuento un poco, si queréis, el proceso de gestación. Sí. Yo había publicado una novela Z antes en Suma de Letras, en Mondadori, entonces era Santillana todavía, y pues tenía ganas de regresar al género. Y así como esa novela había sido una novela de autor, había sido una novela pues, escrita con un estilo muy trabajado y pues abstrusa, densa, tenía ganas de hacer o bucear en un género más popular, en el zombie que publica más habitualmente Dolmen, pues en una estructura como en las películas de Romero, clásica, con zombies corriendo y los humanos intentando huir, ¿no? Y hacer un producto al mismo tiempo diferente. Y bueno, me quedé pensando qué es lo que podía hacer y, claro, la visión del zombie típico, podrido, corriendo, lo que explicaba, está muy visto. Y yo quería al mismo tiempo ser fiel a este canon y al mismo tiempo hacer algo diferente. Y que era una tarea compleja. Es decir, hacer lo mismo pero no hacerlo no es fácil. Entonces pensé en buscar casos de canibalismo reales y convertirlos en un libro. Y rápidamente, cuando tuve esta idea, tuve claro que el lugar al que acudir era el sitio de Leningrado, que es la catástrofe humanitaria del mundo occidental, seguramente la más grave. Luego está las matanzas de Hutus y de Tutsis de los años 90, murieron 3 o 4 millones de personas, pero allí no hubo tampoco canibalismo. Entonces yo pensé que este era el escenario más adecuado. Además, la Segunda Guerra Mundial es una de mis especialidades, que he publicado varios libros en Amazon al respecto. Y nada, decidí que era el lugar adecuado, es decir, 1 millón de muertos y no se sabe cuántos miles devorados y comidos, y 2 tipos de caníbales que encajan perfectamente en la descripción del zombi lento y el zombi rápido, porque dentro de las crónicas de la época, cuando empezó a haber el fenómeno del canibalismo en Leningrado, la gente llamaba a los zombies de 2 maneras, Tripuyezbo y Lichuyezbo, o una cosa así, que mi ruso, como podéis ver, es excelente, que eran come personas refiriéndose a aquellos que cogían a alguien por la calle, lo asesinaban y lo mataban y luego se lo comían, y luego comedores de cadáveres, que eran aquellos que pues, se caía un vecino muerto de hambre en la calle y lo arrastraban a casa y lo cocinaban. Entonces, como diferenciaban entre el zombi aprovechador, que eran personas muertas de hambre que no podían atacar a los demás, que sería el zombi lento, y entre el come personas, que sería un zombi asesino, alguien que perseguía y mataba, pues decidí que era ideal para convertir este libro pues en una metáfora de zombi lento y zombi rápido. ¿Tú por qué crees que está el zombie tan de moda últimamente? Últimamente hay muchísimas series, películas. Ahora sí es cierto que parece que empezamos a bajar un poquito, pero bueno, The Walking Dead acaba de sacar un spin-off, hay una serie nueva en el canal Sci-Fi, cada día salen nuevos libros y nuevos cortometrajes sobre el tema. ¿Por qué crees que es? Hombre, los zombies han venido ya para quedarse, es como un género, como cuando nació a principios de siglo la novela policíaca y los escritores serios no le daban mayor importancia, pensaban que era flor de un día y pues se acabaría olvidando, ¿no? Ya ha ido evolucionando hacia policíaca histórica, novela negra, y bueno, de hecho luego de romántica y el histórico tradicional es lo que más vende el género policíaco. Pues el género zombie también se irá con el tiempo desligando y convirtiéndose en un género pues no se sabe en qué posición de venta, porque eso siempre es difícil de saber, con sus subidas y sus bajadas, pero es un género que viene para quedarse porque te da unas posibilidades que el terror no te da, el terror clásico. El terror clásico es demasiado dispar, son demasiados temas. Y lo mismo que pasó con la novela histórica, que decía, se ha ido también desgajando en diferentes subgéneros, yo creo que es uno de los... También hay otros subgéneros dentro del terror que están subiendo, pero el género zombie te da un patrón. La gente
le gusta leer, yo siempre lo digo, ¿no? Ritmo y repetición, que es un pensamiento filosófico, pero que está relacionado con Umberto Eco y con todo esto, pero yo lo aplico mucho a la literatura. La gente le gusta leer lo mismo, por eso las sagas triunfan tanto, y cuando escribes un libro mucha gente te pide segunda y tercera parte, porque la gente le gusta, dentro de un orden, leer lo mismo. Porque es muy difícil encontrar una serie de personajes, un ambiente que te guste, y una vez te ha gustado, dices, oh, pues yo me leería 20 libros con este personaje. Y el género zombie te da eso. Siempre y cuando hagas un buen producto e intentes innovar, los libros de zombie tienen un punto de conexión. Por eso ya te digo que yo quería hacer una obra canónica dentro del género, para que el que le guste el género zombie y ese tipo de obras pues, con la tensión de estar corriendo perseguido, con la búsqueda, encontrase aquí lo que ya ha leído en muchos otros libros. Y eso es lo que yo pensé que le gustaría a la gente. Y por eso triunfa el género zombie, porque es dentro de un orden ya un género establecido. Tiene dos cánones, para mí básicos, que es gente encerrada y zombies alrededor, y gente corriendo y zombies detrás. Esto dentro del canon clásico del primer zombie, y la gente quiere seguir leyendo eso. Y se seguirán haciendo libros de esa temática. Y a ti como autor me imagino que también que la gente quiera seguir leyendo y que eso genere segundas, terceras, cuartas partes, como autor también te puede resultar interesante porque podrás desarrollar mucho más el personaje, me imagino. Claro, sí, sí. De hecho está hecha la estructura ya para escribir de la segunda parte, que sería Zombies de Leningrado 2, Krasny Bor y la División Azul. Porque, bueno, en la novela ya al final sale un momento la División Azul solo nombrada, y justamente unos meses después de donde acaba la novela fue cuando la División Azul avanzó sobre Leningrado con los alemanes, y se produjo la única gran batalla en la que participó la División Azul española, que es el sitio de Leningrado, precisamente. Y, bueno, si la novela vende bien, que de momento está yendo estupendamente, esperemos que siga, pues habrá segunda, y no sé si tercera parte. La tercera parte ya dependerá de... Porque a mí en la segunda ya me gusta cómo acaba. Entonces, pero puede haber tercera, pero la tercera parte ya pasaría en Japón. Pero bueno, como todo, yo soy una persona abierta. Si algo vende mucho, se va al Japón y se va donde haga falta. Como si se va a la luna, vamos. Efectivamente. Lo que sí es cierto es que es curioso el tema de mezclar la ficción con la realidad en este subgénero. Por ejemplo, recuerdo una novela zombie superventas que también utilizó ese sistema, ¿no?, de utilizar hechos históricos y situarlos dentro de un contexto zombie, como puede ser Guerra Mundial Z, ¿no? Sí. ¿Tú crees que eso tiene un especial interés para la gente, ese tipo de darle veracidad a unos hechos ficticios? Yo creo que sí, Incluso a mí uno de los géneros que más me gustan en cine son los falsos documentales. Esa barrera extraña entre la ficción y la realidad, ¿no? Y además yo creo que muchas veces la realidad da más miedo que el terror, porque si tú te inventas un asesino en serie o cualquier situación totalmente inventada, pues te puedes meter o no en la novela, pero tu terror es relativo, ¿no? Porque es un personaje inventado. Pero cuando estás narrando una historia completamente real, como esta de Zombies de Leningrado, que aparecen todos los asesinatos y todos los muertos aparecen con nombre y apellidos, y al final del libro explico qué fue de cada personaje, quién murió, quién vivió, dónde se produjo. Entonces yo creo que eso da todavía más miedo, porque claro, estamos hablando de 1 millón de muertos y de gente por la calle devorada por sus vecinos. Es un contexto inimaginable, que igual lo lees en una novela y no te lo crees, pero sabiendo que es real es cuando todavía asusta más. Bueno, hay que pensar que 1 millón de historias... perdona, yo vivo en Asturias, 1 millón de personas es la población de toda Asturias. Suponer toda Asturias entera muerta o devorada. Impresiona. Yo creo que para hacer esto un poco más fluido, igual podéis vosotros participar también, o sea, no os cortéis, que sea más una conversación quizás que un... Sí, hablad. ¿verdad? Sí, Javier, pero es que no lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo la película de Stalingrado, tampoco he leído mucho. ¿Me lo puedes encuadrar un poco más? ¿Qué estaba la ciudad sitiada? ¿Estaba el ejército alemán? ¿Comieron también alemanes o se comían entre ellos? Bueno, sí, yo os lo explico. Cuando se produce la ofensiva en el año 39, Stalin no está... Bueno, sería muy largo de explicar un poco la actitud de los rusos, ¿no? Pero Stalin no esperaba que se produjese una ofensiva en ese momento, ¿no? Hay discusiones entre los historiadores si los rusos se atacarían más tarde o si no, o si no lo iban a hacer. Pero en cualquier caso estaba totalmente desprotegido y los alemanes avanzaron con gran velocidad.
el primer sitio donde encontraron resistencia, o sea, por el centro y sur de Rusia no encontraron mucha resistencia, casi hasta el Cáucaso y hasta Moscú, pero al principio de Rusia está Leningrado, tocando casi con Finlandia. Y entonces, en ese sector, como Leningrado era una ciudad muy importante, decidieron los alemanes dar una lección. Sería muy largo explicar el porqué, porque los razonamientos de Hitler siempre eran difíciles de entender, aunque, bueno, si veis la saga de la Segunda Guerra Mundial que estoy haciendo en Amazon, allí explicaré las diferentes teorías sobre lo que pasó, ¿no? Hitler decidió reducir el Leningrado a cenizas. Es decir, no aceptar su rendición si ésta se producía y sencillamente destruirla por completo. Y los rusos, aprovechando esta coyuntura, consiguieron frenar a los alemanes en ese sector del frente. Entonces el sector del frente, para que nos entendamos, en el norte quedó un poquito parado, mientras todo lo demás era una bolsa gigantesca que pasaba por Ucrania y que llegaba, ya te digo, hasta Moscú y hasta el Cáucaso. Y quedó 4 millones de personas sitiadas en una ciudad gigantesca, sin acceso, porque los alemanes llegaron casi a dar la vuelta completa. De hecho, en el año 42, cuando eso se produce, no había suministros para Leningrado y pues sencillamente estaban completamente sitiados. Y además los finlandeses, que eran una tropa excelente, controlaban todo ese sector del mar, con lo cual les era completamente imposible recibir comida ni recibir ningún auxilio. De hecho, los españoles, cuando avanzan el año siguiente, es para intentar terminar de cerrar el sitio, y eso ya lo explicaré en su momento en mis novelas. Y claro, también sucedió la desgracia que a Stalin le importaba relativamente poco Leningrado. Como era el equivalente, pues, a Madrid o a Compostela, era una especie de ciudad universitaria con un nivel de cultura superior al resto de Rusia, y Stalin le tenía manía a Leningrado. Y al principio de la ofensiva, cuando se estaba sitiando Leningrado, había un gran contingente de comida y Stalin, eso lo explico en la novela, y Stalin lo desvió, porque Leningrado dijo, bueno, que él no se esperaba, se supone, tampoco que muriera tanta gente, ¿no? Pero dijo, bueno, ya, que sufran los de Leningrado, que en el fondo me la pela. Y si mueren unos cuantos tampoco pasa nada, ¿no? Y luego, claro, se encontró con el gigantesco desastre humanitario que se produjo más tarde por tantas millones de personas sitiadas, los alemanes no queriendo ceder el frente, y bueno, y ese choque que es el que da inicio a la novela. Realmente no me ha quedado del todo claro el enfoque de la novela. ¿Es una novela histórica que utiliza un suceso real de antropofagia para que tú efectúes un paralelismo con los zombies tradicionales, o por el contrario, utiliza como telón de fondo el hecho real para introducir auténticos, entre comillas, zombies romerianos, reemplazando a los atacantes? Sí, mira, ya sabéis que es una larga discusión en el tema de los zombies. Inicialmente solo había zombies lentos, que eran los de Romero, luego empezó a haber zombies rápidos, luego ha habido infectados, ¿no? En la novela que yo hice para Suma de Letras volví al zombie clásico, el zombie del vudú, y estos son, en mi opinión, si hay que ser rigorista, infectados, porque un caníbal, una persona que ha perdido ya su humanidad, es una persona que no está bien de la cabeza, evidentemente, tanto para matar a un vecino, como para cortar a tu hijo en pedazos y dárselo a tus hijos, como para aprovechar un cadáver, no tienes que estar bien de la cabeza. Y para mí son infectados, pero también pueden considerarse caníbales. La obra es histórica, pero es una ficción popular. No pretendo profundizar mucho ni en la forma de vida de Leningrado, ni hacer una novela histórica. Es decir, es una novela con caníbales, que técnicamente son infectados, pero una novela estándar del género zombie, una novela de entretenimiento, con profundas bases históricas, pero claro, en una novela corta, solo para describir ciertas calles de Leningrado te puedes estar páginas. El objetivo es hacer una novela rápida, con una base histórica, es decir, lo que sí que es rigurosa es la investigación sobre la antropofagia. Pero luego, a nivel histórico, me he tomado diversas licencias necesarias para hacer la historia entretenida. ¿Alguna pregunta? No sé si voy a decir una barbaridad, pero me está llevando toda esta conversación a un punto. El hecho de que en determinados momentos de la historia
unas determinadas partes yo lo veo como una supervivencia. Quiero decir, a ver, en el problema de los Andes, el accidente ese que hubo tan trágico, ellos se comieron a sus compañeros para sobrevivir. Tratarlos como zombies, no, perdona, no tratarlos como zombies. Tú has dicho una frase que me ha impactado y eso me ha hecho ir a ese punto en el que no necesitas estar loco. Necesitas, porque la vida te ha puesto en ese determinado instante, sobrevivir. Si en ese instante, ojo, no digo matar para comer, digo comerte al que está muerto. ¿Me entiendes? Si en ese instante no tomas esa decisión, no sé, juzgar a una persona porque intenta sobrevivir es un poco fuerte, ¿no? Y llamarle loco. Pero desde mi punto de vista, que soy muy... A ver, Sí, sí. soy así. No quiero molestarte en ningún momento. No. Te explico. Eso es un tema que también se explora en la novela, ¿no? De hecho, una cosa que casi nadie sabe y que yo explico es que casi todos los caníbales, o el 80% más o menos, eran mujeres. Dentro de los zombies sí que eran más mayoría hombres, es decir, también por fuerza física, alguien que coge un cuchillo y mata a un vecino tiende a ser más hombre, pero entre los carroñeros, entre los que aprovechaban a los vecinos o incluso a sus propios hijos para dar de comer, casi todos eran mujeres. Y de hecho en los atestados rusos de gente en prisión por comerse a vecinos y tal, que eran mujeres que tenían hijos a su cargo y no tenían nada, y veían a sus hijos morirse de hambre en casa. Y llenas de desesperación, pues encontraban a un vecino tirado en el suelo y acababa en la olla. Más allá de que fuese un acto razonado para salvar a sus hijos, es evidente que es un acto de locura. Es como cuando, en fin... O de desesperación, directamente. De desesperación, si pierdes la cabeza y dices, bueno, aquí lo que haga falta. No significa que seas un loco y que haya que encerrarte, sino que has cometido un acto de locura motivado por el amor a tus hijos o a tu familia, pues algo que de normal no harías. Pero ¿por qué llamarlo locura? Tú puedes permitir... Bueno, ser humano el ver que tu hijo, por decir algo, tu hijo se ha muerto y que tienes 3 hijos más, que si no les das de comer, se van a morir también. Sí, para empezar, fíjate, técnicamente, si no lo llamamos locura, los rusos eran muy tajantes, y eso también lo explico en la novela, y cualquier acto de este tipo te condenaban a muerte directamente, ¿no? Pero en la actualidad, por ejemplo, esta misma gente de los Andes, o bueno, una persona que mata a otro en un momento de enajenación, si no se esgrime la razón de la locura, vas a prisión mucho más tiempo. O sea, perder la razón es mucho menos grave que no perderla. Sí, pero por esa regla de 3 hay un montón de tribus en los países en los que todavía no hemos invadido los humanos y los hemos quitado de su hábitat natural, que lo practican. Sí, pero el canibalismo ritual es otra historia. En la cultura vikinga, los niños aprendían desde pequeñitos a ir a aldeas y saquear y matar a gente como parte de su cultura. Entonces, el canibalismo, digamos, antropológico, cultural, como está inserto en la cultura, no está ni bien ni mal. Es como nosotros que tenemos una serie de costumbres, los toros o lo que sea, que otras culturas ven aberrantes, pero como en nuestra cultura está muy, muy enraizado, un niño de pequeño ve toros y un niño sueco ve un espectáculo de toros y se desmaya. Es decir, es algo totalmente enraizado. De todas formas, yo a raíz de esto quería explicarte, que lo pones en la novela también, que la propia policía rusa distingue. O sea, al principio son muy radicales con todo y efectivamente les meten a todos en la cárcel, pero luego empiezan a levantar la mano con la gente que hace este tipo de cosas que es por necesidad. O sea, distinguen mucho entre los que son asesinos y los que lo hacen en un acto de desesperación. Entonces yo también creo que eso también lo matizas. Sí. Es que precisamente al utilizar el término locura y desesperación,
desesperación se conseguía que algunas personas no acabasen en ajusticiadas, porque la locura, bueno, pasa en nuestro derecho actual, es un eximente, ¿no? Lo digo bien, ¿no? Es decir, realmente si haces algo razonado, es decir, o atenuante, ¿no? Sí, porque es que te baja la pena. Exactamente, quiero decir, no es lo mismo. Si haces una cosa en un momento que has perdido la razón, es mucho menos grave que si lo haces razonadamente. A eso me refería con locura, no a que estuviesen mal de la cabeza. Realmente, si nosotros viésemos que nuestros hijos están muriendo de hambre, a saber qué decisiones tomaríamos. Totalmente. Lo que me... así, y para relajar un poco el tono, ¿qué hacían con los cadáveres para poder comérselos? ¿Los cocinaban, los cocían, los guisaban? Bueno, ¿Se tiene conocimiento de...? Hombre, el tema es complicado, ¿eh? No he leído mucho al respecto, pero se explica luego con el tema también de... Una cosa que explico en la novela es algo que yo llamo las mujeres de negro, porque no tenían... Llegó un momento que la gente no tenía no solo comida, sino no tenían agua, no tenían luz, no tenían electricidad y no tenían fuego. O sea que... Es decir, aquello era... Y además estamos hablando de temperaturas bajo cero en Rusia. Entonces la gente, para tener agua, iban las mujeres por la noche a cavar al hielo y a traer en cubos de agua para tener agua para el día siguiente. Es decir, la gente no tenía nada. ¿Qué me has preguntado, por cierto? Con esta digresión he perdido el hilo. Si se tenía conocimiento de cómo... Exacto. Como no tenían prácticamente fuego, tampoco podían cocinar muchas veces. O sea que yo supongo que harían salazones, algo inventarían, claro, harían cecina, vete a saber. Exactamente, es decir, la situación era tan terrible que, claro, además la carne, si la consumes sin cocinar, tiene un montón de enfermedades, o sea que también supongo que habría gente que se moriría por enfermedades, gente que tenía desnutrición o enfermedades relacionadas con malarias, todo tipo de... Bueno, ahora no me acuerdo, lo digo en un momento en la novela y ahora se me ha ido, la enfermedad esta que tiene la gente que está en los barcos sin agua y sin comida. Pues había un montón de escorbuto, y claro, si te comías un cadáver con escorbuto, en fin, que lo cual al final te comías a alguien y acababas muriendo de otra cosa. Es decir, estamos hablando de situaciones muy extremas, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, en la primera edición del festival había una película que era Omnívoros, que estaba basada en un caso de canibalismo, y ellos, en la investigación que hicieron y leyendo mucho sobre caníbales reales, ¿no? Al parecer el costillar está muy bueno. ¿Más preguntas? Lo que también sé, bueno, también por otros temas, ¿no? O algún libro que he leído sobre algún caso de canibalismo a este tan famoso de un barco que quedó varado allí en el siglo XIX o en el siglo XVIII en la Antártida y se comieron los unos a los otros, que ahora no me acuerdo. Hay una película, un libro que se llama El Terror, que va sobre que la carne, y luego vi un documental que la carne humana es muy difícil de despiazar. Es decir, la carnecilla de los muslos y tal, pero que no es como un venado. Y también supongo que si, así como se hace muchos siglos que la gente despiaza animales y hay gente que sabe, despiazar a un humano, pues no hay técnica, por suerte, ¿no? No hay gente especializada en ello. Bueno, en abrirlo sí, pero en aprovecharlo para carnes es algo muy particular. Quería comentar que por encima de todo yo quería hacer un homenaje al pueblo ruso y al sufrimiento que tuvieron que hacer, ¿no? Y hice una novela, que estos días ha habido un poco en Facebook de comentarios por una persona que ha hecho críticas de mi novela, que es una novela muy prorrusa, ¿no? Y muy maniquea prorrusa. Quiero decir, los rusos son todos muy buenos, la NKVD, que eran... los dos protagonistas principales son dos policías de la NKVD y dos niñas a las que intentan salvar. Yo os digo que la novela es muy canónica. Dos hombres buenos que intentan salvar a dos niñas, zombies detrás corriendo. Es una estructura para llegar al corazón de la gente y explicar la historia, ¿no? La NKVD era algo equivalente a las SS. Eran una tropa brutal y unos asesinos... bueno, de hecho la NKVD es la KGB. Es el nombre que tenía antes. Y a pesar de como todo, incluso en las SS había todo tipo de gente, ¿no? Pero entre los el padre, por ejemplo, de uno de los protagonistas, el jefe Kubatkin, era el equivalente a un Gauleiter de las SS, era un jefe regional de la NKVD.
yo no he investigado en este personaje, pero nadie dibujaría a un Gauleiter de las SS como una buena persona en ninguna novela. Sin embargo, un jefe regional del NKVD lo dibujo como un hombre bueno, que intenta ayudar a su hijo. La novela, digamos, es muy manicrea prorrusa. Es decir, los rusos son muy buenos y están muy puteados, porque suponer que uno hace una novela sobre un niño de 5 años que es raptado y asesinado por un pederasta. Supongamos que el niño desde pequeñito es un cabronía, que pega a los perros. Eso no lo vas a poner en la novela. Pues la gente no... Pongamos que es un caso real que ha pasado, ¿eh? La novela tiene... Por eso es una ficción. Tiene que ser más real que la realidad. Tienes que llegar al corazón y tiene que tener una presentación nuda y desenlace. Que el niño de 5 años será más malo que todas las cosas no le interesa a nadie. No es novelable. Tú tienes que hacer una novela y tienes que tomarte unas licencias, ¿eh? Además, realmente el pueblo ruso hizo un sacrificio excelente y la guerra mundial se ganó en Rusia. Es decir, y además... ¿No te da miedo herir los sentimientos de alguien? No creo, porque la novela, ya te digo, es un homenaje a los rusos, lo digo en muchas ocasiones. Y realmente yo creo que es un homenaje necesario, porque el Leningrado... Es que la Segunda Guerra Mundial es un tema que se conoce bien al mismo tiempo mal, ¿no? Leningrado y la batalla sin Leningrado y la batalla de Bragación seríamos ahora mismo todos nazis. Yo una vez lo he dicho, sin Rusia en la guerra, Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial seguro. Porque los rusos fueron el elemento decisorio para la derrota de la Alemania nazi. Sin la batalla de Bragation, que viene luego o al final de la ofensiva de Leningrado, hay que pensar que 1 de cada 4 soldados alemanes que cayeron en toda la guerra mundial cayeron en la batalla de Bragation, que es muy desconocida. Bueno, ahora aquí estamos hablando de otros temas porque coincide en el tiempo con el día D. Al mismo tiempo que se está produciendo el día D, se está produciendo la batalla de Bragation. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mundo occidental pues, nos gusta recordar el día D, que realmente en la Segunda Guerra Mundial tiene una importancia relativamente baja. Porque, bueno, queda muy bonito que eran los americanos y los ingleses, pero la guerra los alemanes la perdieron en Rusia. Y fueron los rusos, más allá de que nos gusten o no los comunistas y todas estas cosas, que yo no tengo nada ni a favor ni en contra de ningún sistema político, los rusos son los que han posibilitado que ahora mismo no seamos todos nazis y vayamos con el brazo en alto por ahí. O sea, yo creo que es importante... que es importante... Claro, que no me ha quedado claro entonces lo de la polémica, porque él entiende o algo de... O sea, pro-nazi, ¿pero por qué? Porque pone rusos malos. Bueno, al final bueno, esto venía al comentario que algunos, claro, como algunos son amigos de Facebook, saben de qué estoy hablando. Hay una persona que se ha metido en Amazon criticando que la novela es pro-nazi, porque al final de la novela aparece un personaje que aparece en otras de mis novelas, que es un luchador antinazi, y que pues en la novela hace que si no la destripo, hace un acto bueno, hace un acto heroico, pero claro, es que es un luchador antinazi. Y además, antes de hacer ese acto heroico, se congratula de la derrota del Tercer Reich, pero yo, para que no haya dudas, conoce al espía, bueno, no os destripo nada, una de las tramas es que hay un espía, conoce al espía alemán y el espía le dice que los rusos van a acabar ganando porque están dispuestos a cualquier cosa para derrotar a los nazis, y el hombre se congratula de la derrota del Tercer Reich, con lo cual es evidente que es un antinazi, ¿no? Pero el hombre, como ve que un tío vestido de alemán hace un acto bueno, pues mira, pues o no entendería bien la novela, o no leería ese párrafo, o yo qué sé, y dice, hay un nazi que hace un acto bueno, eres un pro-nazi. Bueno, hay gente pato. Sí, yo creo que cada uno, según nos toque la fibra, interpretamos las novelas de un modo determinado. Posiblemente ese señor se fue a un punto de la historia que a mí particularmente me pone los pelos como escarpias. Sí, o sencillamente, bueno, o no leyó bien el párrafo. Bueno, uno cuando crea un personaje, lo que no puede hacer es decir, como en el teatro, esto es un personaje, va vestido de tal, es antinazi. Entonces, claro, si es evidente que si aparece un personaje que se congratula de la derrota del Tercer Reich, es que no es un nazi. Pero claro, igual en ese momento te saltas el o vas leyendo... Pues a mí me pasó un poco con tu novela, la de 1936. No sé por qué, porque debe ser que eres demasiado objetivo, no quieres ponerte a ningún bando, pero a mí en ocasiones, al leerla, me daba sensación que te ponías como contando cosas a favor de los rebeldes,
y luego a favor de los que estaban de la República. No sé por qué me daba esa sensación como que algunas veces, a lo mejor era tu intención de no ponerte a ninguno de los dos bandos, pero sí que me parecía que salía gente buena de un bando o de otra, o sea que no fue nunca... Es que este es el tema, incluso en el bando alemán había gente buena. Es que exactamente, en todos los bandos hay que pensar que, bueno, Schlinder, el de la lista de Schlinder, era oficial alemán. Es decir, en todos los bandos, lo que pasa es que mucha gente, estamos muy acostumbrados, sobre todo en la guerra civil, que te escriban gente de un bando o de otro. Y realmente en la guerra civil, pues había gente buena y mala de ambos bandos. Sí que es cierto, y en la guerra civil zombie lo explico, y en la guerra civil no nos vamos a extender mucho, que no tiene punto de comparación las matanzas del bando nacional con las del bando republicano. Y el que las quiere comparar, y eso, bueno, ya lo sabéis los que me conocéis que yo soy de derechas, pero las matanzas del bando nacional y de Franco son infinitamente peores que las del bando republicano, aparte que son organizadas desde las altas jerarquías, y era casi una limpieza étnica, mientras que las matanzas desde el bando republicano, que también fueron terribles, no se pueden comparar, estamos hablando 15.000 personas contra 400.000 o una cosa así, pero da lo mismo, el que mata a 15.000 es igual de malo que el que mata a 400.000, pero el bando republicano era un bando donde no había casi jefes, era una especie de turba donde 50 mataban incontrolable, mientras que las matanzas del bando nacional era desde arriba organizado, vamos a hacer una limpieza étnica, vamos a matar tantos aquí, tantos allá, es muy diferente. Pero yo igualmente, las cosas que la derecha hizo bien en la guerra civil las explico en la novela, y las cosas que hizo mal. Yo pretendo ser objetivo, ¿no? Y el que yo sea de derechas no quita que diga esta frase que acabo de decir. Yo procuro, la gente tiene la costumbre, ya cuando estaba en la universidad lo veía, de ser de un bando o de otro. Os cuento una anécdota curiosa universitaria de cuando yo era muy jovencito, hace muchos años, que estaba yo allí y resulta que hay una batalla muy famosa que se llama la batalla de Kadesh, igual si alguno entendéis del antiguo Egipto sonará, que es la gran batalla entre los hititas y los egipcios, ¿no? Entonces resulta que toda la investigación en Mesopotamia y en Irán, bueno, y en esas zonas que ahora no van a dejar nada los del Estado Islámico, las han hecho alemanes y ingleses básicamente. Mientras que la investigación en el Antiguo Egipto la han hecho franceses, básicamente. Claro, hay algún investigador que ha ido de aquí para allá, pero normalmente, incluso pasa ahora, que va por países. Entonces, en la batalla de Kadesh se produjo, ya os digo, entre hititas, que es la actual Anatolia, y los egipcios. Son dos estados en expansión que se enfrentan a medio camino entre ambas zonas. Pues alemanes e ingleses toda la vida han dicho que los hititas ganaron la batalla de Kadesh. Y los franceses, que son los que estudian en Egipto, dicen que la ganaron los egipcios. Y hay un montón de libros publicados por alemanes diciendo que la han ganado los hititas y fundamentándolo, y porque hay bandos hasta en cuestiones tan evidentes como esta, ¿no? Yo, sin embargo, y en la universidad hice un examen, porque siempre me ha gustado ser objetivo, explicando lo que pasó realmente en la batalla de Cádiz, que es, a nivel militar, victoria táctica egipcia, derrota estratégica. ¿Qué significa esto? Los egipcios ganaron la batalla, porque en el campo de batalla solo quedó el faraón Ramsés. Pero los egipcios sufrieron tantas bajas, y Ramsés estuvo a punto de morir en la batalla, que Ramsés dijo: he ganado la batalla, sí, pero me vuelvo para casa, que aquí no se me ha perdido nada. Y entonces, claro, es derrota hitita de la batalla, porque ya te digo, los hititas salieron corriendo, pero a pesar de haber ganado, fue derrota estratégica, porque toda esa zona los egipcios no quisieron saber nada más. Faraón se vio al borde de la muerte y dijo: aquí, lo que os digo, aquí no se me ha perdido nada, y se marchó. Pero sin embargo, algo tan sencillo como esto, no hay ningún historiador que lo haya dicho nunca. Sí, también. Claro, que luego con los asirios no pudo hacerlo. Bueno, sí, al final degeneramos en otros temas. Es que el tema de Egipto realmente, bueno, es el que más me gusta, pero las novelas de Egipto ahora no están de moda. Una de zombies en Egipto. Una de zombies en Egipto estaría bien, sí, sí. Yo espero que los egipcios se vuelvan a poner de moda dentro de 20 años, como Christian Jack, y pueda hacer yo alguna saga, porque he hecho alguna saga y estoy haciendo pruebas, pero claro, la Segunda Guerra Mundial vende infinitamente más. Es decir, estoy haciendo también una saga en Amazon del joven Hitler,
en lo que llevamos de año del joven Hitler llevo vendidos 17.000 ejemplares, una cosa así. Claro, de la novela egipcia llevaré 500 o 600. Entonces, claro, no sale a cuenta, pero un día saldrá a cuenta. Porque realmente me gusta mucho el Antiguo Egipto, pero ya te digo, uno pues tiene que vivir de esto y tiene que supeditar el trabajo al rendimiento del mismo. ¿Y para Claro. cuándo una novela no histórica? Pues no sé, porque es mucho más fácil vender novelas históricas, ¿no? Y además me gusta hablar de temas reales. Lo que sí que puedo dar la primicia, que el año que viene publicaré una novela romántica, pero romántica. Pero romántica gótica. No, romántica histórica, como es natural, ¿eh? Y se llamará Te encontraré, y entre paréntesis, aunque tenga que ir a buscarte al fin del mundo. Y es una historia real de una mujer que estuvo buscando a su marido perdido en una selva durante 20 años. Hace años que quería encontrar un tema romántico que me gustase, ¿no? Y por fin, porque los libros, gracias a Amazon, entre otras cosas, conseguí la serie de libros suficientes para poder hablar de esta historia, que es una historia muy bonita y que contaré. También, como a mí me gustan los temas terribles, no os la quiero destripar, pero es bonita y terrible a la vez, porque las cosas que le pasan a la mujer en esos 20 años buscando al marido son alucinantes. Es un poco como los libros de Sarah Lark, pero, digamos, una historia... A mí me gustan las historias reales, porque tú te lees... Bueno, supongo que algunos conoceréis los libros de Sarah Lark, os lo habéis leído, que están muy de moda. Da lo mismo. Las novelas románticas, todo lo que pasa muchas veces no es creíble. Y entonces yo quería buscar una historia que pues hubiese pasado y para adentrarme en el género romántico y experimentar. Yo soy un poco... Hay un escritor catalán que yo leía mucho cuando era joven que se llama Manuel de Pedrolo, también tiene mucho escrito bueno, traducido al castellano, que a lo largo de su carrera, y tuvo la suerte de poder vivir de ello, escribió 2 o 3 novelas policíacas, 2 o 3 históricas, 5 obras de teatro. El hombre cambiaba de género constantemente. Y a mí siempre me ha fascinado, a mí me aburre mucho hacer siempre lo mismo. Hice una novela zombie, ahora he hecho otra, igual acaba siendo en saga, pero igual tardo 20 años en volver a hacer novelas zombies. Quiero hacer policíacas, quiero hacer románticas, porque me aburro mucho escribiendo lo mismo. Escribiendo todo el día, ¿no? No comes, no... No, bueno, los que me conocéis ya sabéis que escribo por voz. Salvo las novelas de autor, que de momento tengo escritas 3, que esas sí que las escribo a mano porque es otro tipo de técnica. Yo escribo por voz, claro, por voz te permite... Y le has comentado que ya tienes la segunda. ¿Qué tal? No, tengo el esquema. Con un micrófono. Con un micrófono dicto y el ordenador va escribiendo. Hay que pensar, bueno, queda feo decirlo, que esta novela, lo que es el corpus de la novela, está escrito en 3 días. Lo que es la historia, tal cual está, o sea, luego hay que corregirla, luego hay que ver, oye, que dato histórico, y que bueno, yo una vez lo puse por internet y mucha gente le interesó, que yo escribo con atriles. Escribo rodeado de atriles, que hago antes. La investigación tarda más, pero lo que es escribir con atriles, con personajes, época, mapas a mi alrededor, y yo estoy en una sala con varios atriles y voy dando vueltas, voy cogiendo hojas, y entonces llegó a la calle de tal, los tanques eran, y tengo hojas que voy cogiendo, voy sacando, y soy como un actor. Como a mí se me da bien hablar y pues es parecido. Como si hicieras un de doblaje. Sí, una cosa así. Y además en novelas populares, si tú has leído 36Z, 36Z es una novela muy densa, con párrafos largos. Claro, cuando escribes por voz, un párrafo largo es imposible hacerlo. Una subordinada... Hay que decir que como ya llevo años escribiendo por voz, sí que puedo hacer subordinadas complejas, pero antes no podía. Antes tenía que ser frases muy pequeñas. Juan llegó a la habitación, punto. Pues si empiezas una frase de estaba yo andando por la calle entonces, y es una subordinada enorme, te puedes llegar a perder. Ya te digo que después de varios años de escribir por voz sí que puedo hacer frases subordinadas complejas. Pero escribir por voz es algo fascinante, porque además el resultado a nivel del lector es muy atractivo, porque es como contarle un cuento a un niño. Tú mismo, además, cuando estás hablando, te das cuenta de esto está quedando aburrido, esto está quedando... Y las novelas tienen un ritmo muy poderoso cuando escribes por voz. A mí por lo... Es complicado, ¿no? Una vez lo comentamos. Hombre... Tienes que coger bastante ritmo y bastante experiencia para que te salga algo ya un poco... Exactamente. Lo bueno que pasa es que... Bueno, yo he tardado 10 años. Empecé a escribir por voz algún cuento, he ido
evolucionando. Hace 7 empecé a escribir la primera novela, poco a poco he ido avanzando y ahora tengo un sistema ya muy trabajado. Ahora yo, de hecho, los guiones para Francia también los hago por voz. Puedo llegar a hacer cosas en un mes que hace 10 años no hacía en un año. He llegado a un nivel, y si tuviese una secretaria, que es una cosa que espero tener algún día, ya mi producción sería estratosférica. Tú te forrabas haciendo trabajo para universitarios. Pues Un día uno, otro. Sí, además es algo que a mí me molestaba mucho de mi oficio cuando era más joven, es que necesitas mucho tiempo para escribir una novela. Investigación, como un poco un año, ¿no? Y ahora puedo hacer productos con una velocidad. En total, desde que, incluyendo investigación y tal, tardé 35 o 36 días en tener Zombies de Leningrado. Investigación, correcciones, escritura. Claro, estamos hablando que ahora mismo yo puedo en un futuro interesarme por los vikingos y poder hacer una trilogía perfectamente sin ningún problema, o cualquier tema que me interese, cuando antes tenía una visión muy limitada de mi trabajo, es decir, puedo escribir a lo largo de mi vida 20 novelas o 25, ahora realmente, si llego a ser octogenario, podría llegar a escribir 150 novelas sin ningún problema, ¿no? Y cualquier tema que me interese lo puedo plasmar. Yo estoy muy contento de esta época, a ver si todo sigue bien. Última pregunta. Lo de la novela de autor la novela de autor y escribir con voz, ¿qué diferencia le da al lector? Es como si fuese dos escritores distintos. Si un día le echas un vistazo a 1936Z o La noche que Himmler conoció a Borges, cuando escribes de la forma tradicional, sea en un papel o sea por ordenador, los párrafos importan, la estructura importa, una frase tiene una musicalidad. Yo recomiendo una de las novelas de Cela que se llama Mazurka para dos muertos. Si uno quiere saber lo que es la musicalidad en la estructura de los párrafos, una novela, por cierto, que no vale mucho como novela en sí, porque Cela era un estructuralista, lo que le importaba era la forma y no lo que explicaba, ¿no? Podía ser la novela más aburrida del mundo, que si la estructura de la frase era bonita, pues la novela de autor es eso. Tienes que conseguir, lógicamente, dar un mensaje y hacer una buena novela, pero el párrafo es importante. Cada línea hay que leerla 100 veces, tienes que entender, existe, además es doloroso, es que para mí son dos procesos totalmente distintos. Es un proceso doloroso, puedes estar horas dándole vuelta a una frase, esta frase no me gusta, sales, es algo, incluso a nivel artístico, muy superior, no nos mintamos. Te sientes mucho más lleno, como ya veis que lo digo con más pasión cuando hablo de la novela de autor, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy largo, muy trabajoso, muy mal pagado, tiene muchísimos menos lectores y el proceso, como os explico, es doloroso. Cuando hago una novela de autor, leo meses antes, leo a clásicos, leo a Borges, leo a Proust, y cuando hago novelas populares, pues leo novelas de Star Trek, digamos como si fuese una dualidad, y esa dualidad incluso también me gusta. Ser dos autores al mismo tiempo también es una cosa. Hay gente que no tiene tiempo para tener una carrera, yo tengo dos. Bueno, y aparte el cómic que hago en Francia, el cómic que hago en España. Lo bueno de ser prolífico es que puedes hacer muchas cosas y ser muchas personas. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Además lo hemos clavado. Además lo hemos clavado, sí señor, es el momento perfecto. Muchísimas gracias por venir aquí a presentarnos esta novela. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido hasta aquí. Y por favor... Al final no han llegado los libros, ¿no? Bueno. Vale. Pues nada, pues un placer. Si alguien quiere, me imagino que os los podrá firmar, si alguien quiere adquirir alguno. Y bueno, muchísimas gracias, lo que te estaba diciendo. Gracias a ti, un placer.